Buenos días desde Diyarbakir. Llegamos ayer por la tarde, realmente, haciendo autostop desde Mardin. ¿Que nos vamos? A Diyarbakir, o Diyarbakir, aquí cada uno le llama de una manera. Nos vamos aquí, que lo estoy pintando y preparándonos ya para el autostop. Y veréis, hoy no vamos disfrazados, no, pero es que estamos a solo una horita y ya es por la tarde y no nos ha dado tiempo ya porque el hotel ya habíamos hecho el checkout y no podíamos, así que vamos a acabar de pintar y nos vamos para allí. Y 5 minutos y ha parado un coche y nos lleva directos a Diyarbakir. Bueno, pues ya estamos. Y esta es la cara que se te queda cuando ves que te has subido a ti mismo en el coche. Y ayer nos acogió un chico que se llama Irfan, nuestro host, con quien hemos venido hoy a visitar toda la ciudad. Buenos días, ¿cómo estás? Okay. Yeah, perfect. Okay. Y Esra, ¿Cómo estás? su amiga. Hola, Spain. Hola. Y bueno, ¿qué pasó anoche? Anoche, bueno, nada más llegamos a su alojamiento, nos dijo que sí queríamos ir con unos amigos suyos a tomar algo y fuimos a un típico, no sé si llamarlo restaurante porque no se come mucho, pero es un lugar donde hay música en directo y ellos beben sentados y comen un poquito. Y hoy ya por la mañana nos ha traído junto a su amiga a visitar la ciudad y ahora mismo estamos en uno de los sitios más turísticos de toda la ciudad, que es el puente. ¿Cómo se llama el puente? Merbanglu. Y bueno, este puente tiene más de 1000 años de historia, según nos ha contado. Y el río que atraviesa llega a Irak, a Siria, Mardin, Urfa, bueno, atraviesa infinidad de ciudades y de países. La población es toda kurda, aquí realmente La no hay gran mayoría, turcos, sí. y decís que en 2016 aquí hubo un conflicto, hubo una guerra especie de civil. guerra civil entre turcos y kurdos. Desde luego sí que es un lugar súper turístico, también es verdad que hoy es sábado, igual es una de las razones por las que hay tanta gente por aquí hoy. Nos encontramos nuestra segunda parada, nuestra segunda visita turística aquí en Diyarbakir y estamos en la muralla. Sí, y según nos ha contado Irfan, este sitio fue muy importante porque aquí se produjo la guerra entre China y Turquía, se luchaban estas murallas. Vamos a ver por Vamos a dentro visitar a ver qué tal. es. Aún no hemos subido a la muralla, que la tenemos aquí, por cierto, se puede subir. Y estas son las vistas, preciosas la verdad. Está oscurito esto, qué guay. Vale, no vemos nada, no veo absolutamente nada. Iluminación, por favor. Vale. Qué guay, qué guay. Be careful. Vale, ahí hay un escalón. Nos comentan por el pinganillo que este techo No está restaurado, no está restaurado. que es original. No sé si se puede ver algo, pero Sí, yo creo que se ve bastante. estás iluminando con los Con teléfonos los móviles. móviles. Pues nos está también comentando Irfan que esta es la segunda muralla más grande del mundo. Dijimos eso en nuestro vídeo de Stone, que habréis visto por ahí antes. Así que, como no lo hemos Mentimos. contrastado, O aquí o allí, pero hemos mentido. hay muchas segundas murallas más grandes del mundo, por lo que vemos, después de la de China. La verdad que dice que son como unos 10 kilómetros, o sea que es larguísima. La verdad que esta muralla es muy larga. Ya os digo que sea o no la más larga, la segunda o la cuarta, es una pasada. Acabamos de aparcar en pleno centro histórico de Diyarbakir
Y bueno, vamos a callejear un poquito. La verdad es que la calle principal está llena de tiendecitas. Es bonito, ¿eh? Mucho ambientito. La verdad, tiene bastante buena pinta. No Muy teníamos, buena pinta. La verdad es que no habíamos buscado nada de información de esta ciudad. No teníamos muchas expectativas y por ahora, oye, Y chocuse. como podéis ver, nosotros lo que es la información o nos lo cuentan o nos lo inventamos hasta que lo contrastamos. Es que estamos improvisando tanto que, pues eso, no sabemos mucho del lugar. No. Pero bueno, eso es bonito, así aprendemos a medida que lo vamos conociendo. Y así todo nos sorprende y no nos decepcionamos con nada. Spain. España. Yeah, first time here. Por cierto, estos son los pantalones que llevan las mujeres en el lago de Salda. O sea, enseguida nos ha llamado la atención y lo hemos visto. ¡Bonito! ¡Bonito! Bonito. Vamos. Vale, pues sí, aquí está el mercado, de hecho el mercado local de comida porque lo estamos viendo. La verdad es que la frutita tiene una pintaza. Vamos a llegar ahora a la mezquita principal del centro histórico de Diyarbakir y por lo que vimos en algunas fotos, por dentro parece espectacular. Por fuera es muy bonito, pero no diría, si ese es el edificio de aquí delante que nos han dicho, no diría que es una mezquita. Vamos a ver qué tal es por dentro. ¡Wow! Impresionante. O sea, no parece la típica mezquita tradicional que estamos acostumbrados a ver con los minaretes a los laditos, estas torres puntiagudas. No parece para nada, o sea, es completamente diferente y es increíble, es que es increíble. O sea, estas de las que más me están gustando. Sí, sin duda. O sea, sin duda. Todos, como habréis podido ya comprobar, son redondos, pero este es cuadrado. De verdad, no me quiero ir. No me quiero ir. Bueno, lo único malo que tiene ir acompañado, porque no todo es bueno, es que, por ejemplo, en el caso de este chico es que van muy rápido. Van dándola, claro, ellos ya se lo conocen. Van dando la vuelta muy rápida y nosotros es como, quiero disfrutar más del lugar, quiero poder hacer fotos, grabar y claro, es un poquito complicado hacerlo toda la vez. Y claro, e interactuar con ellos también, claro, no es, vale, me traes aquí, te dejo y yo hago fotos y vídeos, ¿no? Que es, como dice Sandra, la parte más mala, ¿no? de esto, pero aún así, la conclusión de esta mezquita, brutal, para mí es brutal, de las favoritas de todas las que he visto. O sea, por dentro es increíblemente espectacular. Sí, nos ha encantado. Sí. Vamos a este edificio histórico que no sabemos exactamente lo que es, pero si os fijáis en la entrada parece que tiene un QR arriba, un QR antiguo. Ese es el primer QR que se conoce en el mundo. Bueno, ahora nos van a llevar a una iglesia cristiana muy antigua, así que vamos para allá. Nos me ha dicho que es muy bonita también, y si es la mitad de bonita que la mezquita, va a ser, vamos a flipar, alucinante. Yo no sé, Jorge, me imagino que también, pero a mí me gustaría quedarme más tiempo en esta ciudad, porque hay un ambientazo, o sea, y la gente de verdad se ve, yo que sé, muy simpática, te sonríen así mucho, no, realmente si comparamos con otras ciudades, aquí como que son más simpáticos, porque sonríen un montón, y no sé, me está encantando, y Jorge ahí pues está aprendiendo cosas, supongo, aunque el chico la verdad es que habla muy poquito inglés y la conversación es un poco no tan fluida. A ver, Jorge, ven un segundito, ahí, que te coja el bracito. Muy bien, pues como te iba diciendo, ¿dónde vas? Ahí, dame el bracito otra vez. Muy bien, juntitos, pero bien juntitos todo el rato. El bracito, ahí te quería ver. Tú y yo siempre juntitos como buenos amigos, ahí, del bracito los dos.
Bueno, hemos llegado a la iglesia Süleyman no sé qué, porque no sabemos ni el nombre, me lo he intentado explicar 4 veces, pero como solo habla turco y no habla casi inglés, es muy complicado entender muchas palabras. Pero esta es una iglesia cristiana, tal y como he entendido, aunque no le veo tanto sentido a lo que estoy diciendo, porque arriba veo como símbolos musulmanes, así que a lo mejor me lo estoy inventando todo por completo. Conclusión, muy bonito. Vale, no es una iglesia, confirmamos. Pues ya nos han aclarado la duda, y es que esto antiguamente, hace infinidad de años, era una iglesia cristiana y ahora ya es una mezquita musulmana. Pues nos traen a un museo. Genial, porque es lo que nosotros más disfrutamos. Vale. Vamos a entrar. Uy, otra novia por aquí. Uy, otra novia por allá. Parece el sitio de las novias por lo que vemos. Wow. Hemos preguntado y aquí hacen 2 días de boda. El día de antes van con un traje de pedrería súper voluminoso, la verdad, muy llamativo. Sí. Y luego el segundo día pues van normales. Y por cierto, muy guapas. las que van, las de los días previos, del día de antes, cuando van con el traje de pedrería que dice Sandra y tal, suele ser, por lo que hemos visto, de colores, coloridos, suele ser rojo, de colores llamativos, y el día de la boda sí que van de blanco. Sí, hemos visto ya el día de hoy 5 bodas. Sí, 5 O sea, fácilmente. exagerado. Otra novia más. ¿Llevamos ya? ¿Cuántas llevamos? 124. 124 novias en este lugar. Parada de técnica para beber un poquito, descansar y probar el menengi de aquí. Lo voy a probar para vosotros. No, está quemando, está quemando. De verdad que no queremos ser pesados, pero aquí hay 3. Bueno, se ven 2. Hay una ahí atrás. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Hora de comer a las 6:20. Aquí en Turquía en general estamos desayunando rollo a las 11 de la mañana y comiendo a las 6 de la tarde. Hemos venido a un restaurante súper bonito y lujoso, que de hecho la carta es un libro. Y el sitio es precioso, la verdad, es súper bonito. Charlie pide con un poquito de verdurita, que están esos conejos, sí. También se bebe lo mismo que yo. Buenos días. Dejamos ya la ciudad, dejamos ya a nuestro amigo Urfan y hoy ya empezamos otra vez a hacer autostop. Nos vamos a ver cómo podemos salir de aquí, como siempre. Y nada, hoy será un día larguito y bueno, decir que Diyarbakir nos ha encantado. Y yo solo quería decir un apunte. Realmente, por más que Sandra siempre se empeñe, no se llama Urfan, se llama Irfan, pero seguramente a partir de hoy ya va a pensar en cambiarse el nombre. Porque claro, está con Urfan. Urfan está hablando con él todo el rato. Así que nada, vamos a cargarnos las mochilas y listo. ¿Listo? ¡Vamos!